Entonces ahora sí comenzamos a hablar con respecto pues a la muerte, ¿no? Nosotros estuvimos viendo pues en la primera conferencia. Allí estuvimos aprendiendo, bueno, cómo nosotros no somos solamente pues este cuerpo físico que está hecho de materia. Veíamos que aparte de este cuerpo físico que es nuestra máquina humana, es la máquina que nos permite pues tener presencia en esta tercera dimensión, ¿sí? Interactuar con esta tercera dimensión, que es la dimensión del volumen, pues nosotros tenemos en nuestro interior pues una esencia que está pues dividida en dos. ¿Sí? Tenemos pues un 97% de esa esencia que está atrapada por nuestros defectos psicológicos, que pues está hecha de nuestra energía, que también pues se le puede decir que es pues nuestra mente, ¿no? Y pues hay un 3% de esa esencia que no está atrapada por los defectos psicológicos, que es libre, que es pues el porcentaje de esa esencia o esa conciencia que incluso nos va a guiar a nosotros en este camino, ¿no? El tema es que pues pudimos ver que esa esencia en su totalidad pues es inmortal. ¿Ah? Es inmortal, es algo que siempre ha existido, existe y existirá, ¿sí? Sin embargo, hoy vamos a hablar pues de la cuestión de la muerte, porque nosotros, incluso aunque tengamos esos conceptos, le tenemos muchísimo miedo a lo que es la muerte. Y eso se da pues por el desconocimiento de qué va a pasar, ¿sí? ¿Qué pasa entonces cuando muere nuestro cuerpo físico? Y pues incluso hay muchas religiones que nos dan esas explicaciones de que, bueno, cuando uno se muere o se va para el cielo o si fue malo, entonces se va para el infierno. Hay otras religiones que nos hablan acerca de la reencarnación y uno puede incluso creer en eso. Pero como son conceptos, como son cosas que no se han experimentado, no se han corroborado, realmente no se tiene una verdadera comprensión, al momento de la verdad, pues todo el mundo le tiene pavor a lo que es la muerte. Y no tan solo pues a la muerte propia, a la muerte de uno, de su cuerpo, sino también pues por el apego que uno tiene a la muerte de familiares, ¿sí? Hoy pues nosotros vamos a estar descubriendo que la muerte en cada uno de sus aspectos, cada uno de los tipos de muerte que vamos a ver el día de hoy, pues realmente tiene por objetivo el liberarnos. Ese es el fin de la muerte, la liberación, ¿sí? Nosotros vemos la muerte y pensamos que allí se acaba todo, cuando la realidad es que ese es el comienzo de todo. Realmente para que nazca algo nuevo tiene que morir. Ustedes ven que una plantita para que ese germen nazca, pues esa semilla tiene que morir, ¿sí? Entonces, nosotros vemos nuestro cuerpo físico que muere y pues no nos damos cuenta de que ahí realmente se va a dar un proceso de liberación, un cambio de vestidura. Cuando nosotros llegamos a ese momento, la mayoría de veces pues estamos ya cansados, agotados, estamos enfermos, estamos muy viejitos y cuando esa muerte se presenta pues lo que se da es un alivio. Incluso nuestro ser nos puede mostrar cómo en existencias pasadas cuando se daba pues ese momento donde salíamos o donde se daba pues bueno, donde desencarnábamos, pues la libertad que realmente se sentía. Pero para comprender un poquito mejor, nosotros tenemos que saber que venimos a esta manifestación, salimos de ese sol absoluto, ese sagrado sol absoluto, a lo que muchos de nosotros le consideramos o le llamamos Dios, a hacer pues un trabajo de aprendizaje a esta manifestación. Entonces, cuando venimos a esta manifestación, nosotros somos pues atados o enlazados a lo que se le conoce como la rueda del samsara, ¿sí? Esa rueda del samsara pues tiene una parte que es evolutiva y tiene una parte que es involutiva. En esa parte que es evolutiva, que es por la que pues nosotros vamos a iniciar, y esto lo vamos a estar aprendiendo en la conferencia número 8, que se titula Evolución, Involución y Revolución, pues allí nosotros vamos a ir pasando por los diferentes reinos de la naturaleza y vamos a ir creando diferentes defectos psicológicos, ¿sí? Va a llegar pues un momento en el cual nosotros vamos a llegar al reino humano. Es en el reino humano desde el cual nosotros pues podemos hacer este trabajo de revolución para lograr lo que es la autorrealización, ¿sí? Cuando uno llega pues a este reino humano, nos van a dar en este reino humano 108 existencias con este cuerpo físico humano, para que nosotros pues hagamos ese proceso de revolución, para que logremos lo que viene siendo la autorrealización.
Pero ¿qué pasa? Si nosotros en esas 108 existencias no hacemos el trabajo de revolucionarnos, ¿sí? No aplicamos lo que es la muerte psicológica para eliminar todos esos yoes de una manera voluntaria que creamos en ese proceso de evolución, entonces vamos a ingresar a la involución. En esa involución, pues de una manera involuntaria, nosotros vamos a tener que eliminar todos esos defectos psicológicos que fueron creados en ese proceso pues evolutivo, ¿sí? Ahora bien, nosotros vamos a tener la oportunidad de girar esa rueda del samsara 3000 veces. ¿Qué quiere decir esto? Si hacemos nuestros cálculos, esas 3000 veces que tenemos derecho pues a girar más los 108 cuerpos que nos van a dar en cada una de esas vueltas, son 324,000 cuerpos físicos. Sí, nosotros vamos a tener el derecho de tener en esta manifestación para hacer este trabajo 324,000 cuerpos físicos. Es decir, que nosotros vamos a nacer 324,000 veces. Vamos a estar cambiando de cuerpo físico. Nosotros escuchando esto, pues podemos discernir que entonces que hay 3 tipos de muertes que la vamos a estar explicando pues en detalle una por una. Está la muerte del cuerpo físico, está la muerte segunda y pues está la muerte psicológica. La muerte psicológica pues es la más importante porque es la que nos va a liberar de ese constante morir y nacer. ¿Sí? Del cuerpo físico, y también nos va a liberar pues de esa muerte segunda. De ahí sale la frase de que con la muerte pues se mata a la muerte por una eternidad, ¿sí? Entonces ahora vamos a explicar cada una de ellas, comenzando por la muerte del cuerpo físico. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el proceso cuando nosotros morimos, cuando nosotros desencarnamos? Este proceso se inicia con un estado de catalepsia. Este estado de catalepsia pues puede durar 72 horas, no más. Ahora bien, nosotros podemos ver que las personas pues están muertas, que incluso los signos vitales pues no se perciben, e incluso hasta los médicos pueden dictaminar que la persona ya ha muerto, pero la realidad es que no. La persona está en un estado de catalepsia y puede despertar en cualquier momento de ese estado, ¿sí? Ahora, mientras la persona está en ese estado, se van a suceder 3 juicios. La persona va a pasar por 3 juicios. El primer juicio que esta persona va a pasar se va a hacer en los primeros 5 minutos. En esos primeros 5 minutos, la persona pues va a ver toda su vida. Va a ver como si fuera una película desde ese momento en el cual pues está ahí desencarnado hasta pues el momento en el cual nació. ¿Y esto para qué? Porque la persona tiene que tener fresquito todo lo que hizo durante su vida, ¿sí? Para los próximos 2 juicios que vienen ahí, y también pues hace una comparación de pues la vida que vivió con el plan que tenía para la misma. Es por esto que ustedes van a ver que pues hay muchas personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte y dicen, no, es que yo vi toda mi vida que pasó frente a mis ojos, desde este momento hasta cuando nací. Sí, ese es el primer juicio, y es para que nosotros pues en los otros 2 juicios no nos hagamos los chivos locos de que, no, yo no hice esto, no, yo no hice aquello. Tenemos que tener bien claro qué fue todo lo que nosotros pues hicimos. Luego entonces se va a pasar a lo que es el segundo juicio, que se va a dar en las primeras 24 horas. Este segundo juicio se va a dar frente a los señores de la ley divina. Hay un tribunal, ¿sí? Que es el tribunal de la ley divina, la ley objetiva, que está compuesto por 42 jueces, y quien encabeza ese tribunal pues es Anubis, ¿sí? El jerarca pues de la ley divina. Entonces, ese segundo juicio que se da dentro de las primeras 24 horas, aquí se van a tomar en cuenta varias cosas, ¿sí? Lo primero es el peso atómico de nuestros yoes, el peso atómico de nuestros defectos psicológicos. ¿Qué significa esto? Cada vez que nosotros dejamos que un defecto se manifieste, el defecto se alimenta de nuestra energía. ¿Y qué significa esto? Que el defecto pues se pone más grande, se pone entonces más gordito, ¿sí? Entonces a eso nos referimos con el peso atómico. Mientras cada vez que nosotros, por ejemplo, dejamos que la ira se manifieste, esta ira consume energía, se vuelve más grande, entonces se va a hacer más pesada, ¿sí? También pues allí se va a tomar en cuenta la cantidad de los defectos psicológicos. ¿Qué pasa? Lamentablemente, como nosotros no trabajamos sobre nosotros mismos, existencia tras existencia, nosotros creamos más defectos psicológicos.
Entonces ahí pues están los que, bueno, traíamos de la existencia pasada más los que creamos entonces en esta existencia. Eso es como la normalidad, porque pues casi nadie quiere trabajar sobre sí mismo y muchísimo menos en la eliminación de los defectos psicológicos. Entonces ahí está, se va a hacer pues esa comparación con pues el peso atómico de los defectos de la existencia pasada y también la cantidad que nosotros teníamos, a ver qué tanto alimentamos esos defectos psicológicos y qué tantos nuevos defectos psicológicos nosotros creamos. Ese pues es el segundo juicio. El tercer juicio entonces se va a hacer en el Tribunal de la Justicia Objetiva. Entonces allí pues se va a pesar las buenas y las malas obras de nuestros yoes, ¿sí? Porque, bueno, y esto es diferente a las obras conscientes, porque nosotros tenemos yoes buenos y pues también tenemos nuestros yoes malos. Está la parte buena de la psicología y está la parte mala. Entonces, tenemos yoes que, por ejemplo, hacen favores. Y esos yoes, aunque sean defectos psicológicos, pues habrán generado algo de dharma. Entonces ahí pues se va a estar pesando eso. También se va a estar tomando en cuenta la cantidad de veces que se manifestó cada defecto psicológico en nuestra existencia, ¿sí? Cuántas veces actuó el yo de la ira, cuántas veces actuó el yo de los celos, cuántas veces actuó el yo de la lujuria, el yo de la masturbación, el yo de la fornicación y así sucesivamente. También se va a estar tomando en cuenta en este tercer juicio el fuego, la medida del fuego en la médula espinal. Entonces, con una vara, pues Anubis nos va a medir por dónde está el fuego en nuestra columna vertebral. ¿Qué quiere decir esto? Aquí se va a medir qué cantidad de energía cristalizamos. O sea, se va a verificar si realmente nosotros trabajamos en nosotros mismos, trabajamos con los 3 factores para la revolución de la conciencia. Si hemos aumentado pues nuestra medida de fuego en la columna vertebral, pues eso significa que hemos hecho un trabajo en torno a la eliminación de yoes, en torno a la práctica del nacimiento espiritual y también pues a el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Una vez se hacen pues estos juicios, se hace la suma, la resta de quebrados y de allí entonces va a emanar pues una sentencia, ¿sí? De allí se van a determinar pues varias cosas. Se va a determinar el karma que la persona va a tener que pasar en la próxima existencia y también pues se le va se va a desarrollar, se va a hacer lo que es el nuevo diseño electropsíquico de la nueva personalidad que la persona va a tener en esa próxima existencia. Allí, como nosotros pues estamos siendo mecánicamente, o sea, nosotros que somos seres mecánicos, personas mecánicas, pues estamos siendo procesados, estamos por debajo de las leyes de retorno y recurrencia que vamos a estar aprendiendo más adelante, pues allí se va a determinar todo nuestro destino. Todo nuestro destino. Allí se va a determinar dónde vamos a nacer, se va a determinar quiénes van a ser nuestros padres, se va a determinar pues ese diseño electropsíquico para que nosotros desarrollemos pues una cierta personalidad, para que desarrollemos ciertos yoes en cierta medida para que podamos cumplir con nuestros karmas, con nuestro destino. Allí se va a determinar el país donde vamos a nacer, bajo qué circunstancias, bueno, absolutamente todo. Hay personas que piensan que pues uno hace esto de manera voluntaria y vamos a ver pues en la conferencia número 12 que no es así. Los seres despiertos sí hacen esto, sí participan pues de una manera consciente. Sin embargo, nosotros seres inconscientes no. Allí se va a determinar pues absolutamente todo nuestro destino, ¿verdad? Ahora bien, luego de que se determina eso, ¿verdad? Anubis entonces va a darle la orden al ángel de la muerte para que éste corte el cordón de plata. Ese cordón de plata pues es lo que une al cuerpo físico con esa alma o con ese embrión de alma. Y solamente el ángel de la muerte lo puede cortar, solamente. Pero ¿qué pasa? Que el ángel de la muerte tiene que pedirle permiso a la madre divina de esa persona, ¿sí? Entonces la madre divina decide si la persona pues sí efectivamente va a desencarnar o si no, si le va a dar pues otra oportunidad porque entiende que su hijo pues tiene algunos avances que hacer. Entonces es ahí donde ustedes van a escuchar muchos testimonios de personas que cuando están en esas circunstancias dicen, es que yo me acuerdo que mi mamá y que mi papá se me aparecieron y me dijeron que no era mi tiempo, que no era mi momento, que tenía que volver. Hay muchas personas que dan ese mismo testimonio, ¿sí?
Si la madre, pues entonces, digámosle así, no accede, pues el ángel de la muerte no va a actuar, la persona tiene que volver a su cuerpo en ese periodo de pues esas 72 horas. Si la madre dice que sí, pues el ángel de la muerte, perdón, va a cortar ese cordón de plata con su guadaña, como vemos ahí pues esa imagen, y pues entonces la persona queda desencarnada, ¿sí? Esto pues se va a dar en ese periodo de 72 horas. Cuando el ángel de la muerte actúa, pues se van a abrir varias alternativas para esa persona desencarnada. La primera, pues sería que la persona no haya agotado sus 108 existencias de este ciclo, por lo cual entonces la persona tiene derecho pues a una próxima existencia. Entonces ya la persona ahí iría pues a esto que se le conoce como el limbo, a esperar que se den las circunstancias, por ejemplo, en las cuales su papá y su mamá se van a conocer, tienen esa unión sexual, se va a gestar ese cuerpo, entonces la persona pues ya ahí vuelve a nacer, vuelve a retornar, ¿no? Otra alternativa pues sería que la persona haya trabajado, haya aumentado sus medidas del fuego en la columna, haya pues aumentado su conciencia, haya trabajado sobre sí mismo, y en ese caso pues Anubis ordena que a esa persona le den unas vacaciones en los cielos. Cuando hablamos de los cielos estamos hablando de la sexta y de la séptima dimensión, y allí la madre pues le da soporte para que esa persona cuando vuelva entonces, cuando retorne, pues entonces intente lo que es la autorrealización, ¿sí? Continúe trabajando sobre sí mismo. Y pues la otra alternativa que se da es que la persona haya finalizado sus 108 existencias de este ciclo y entonces tenga que ingresar a ese proceso de involución, donde va a tener que pasar por las infradimensiones del planeta Tierra, por los círculos dantescos que se encuentran ahí sumergidos en el planeta Tierra, y allí entonces de forma involuntaria pues van a tener que ser eliminados todos esos defectos psicológicos que la persona no quiso eliminar pues cuando tuvo la oportunidad, que era mientras tenía pues esas 108 existencias. Lamentablemente pues hoy en día se desconocen estos procesos y tampoco se respetan, ¿sí? Hoy en día pues una persona muere, aparentemente inmediatamente lo llenan de formol o le sacan los órganos o lo entierran antes de las 72 horas, y eso pues ha generado muchos accidentes terribles. Se han abierto cajas, sarcófagos, y han visto que hay en esa persona que se enterró ahí signos de pelea, ¿sí? Signos de que la persona pues despertó estando pues allí enterrado, ¿no? Incluso hay una frase célebre que dice salvado por la campana. Sucede que pues anteriormente, como esto sucedía mucho, enterraban a las personas y luego cuando abrían los sepulcros pues se daban cuenta que la persona pues fue enterrada viva porque había signos de que la persona había arañado la caja y todo eso, pues se le ponía a la persona una cuerda dentro del ataúd y esa cuerda pues estaba conectada con una campana. Entonces si la persona despertaba cuando estaba ahí en el sarcófago, pues tocaba, jalaba la cuerda y la campana pues sonaba. Entonces de ahí viene el dicho salvado por la campana. Yo recuerdo incluso cuando estaba pequeña, y es algo que ya no se hace, que pues efectivamente se velaban los muertos 3 días. Y mis padres me decían que era por eso, porque en esos 3 días la persona podría despertar, ¿sí? Y pues muchísimas culturas indígenas pues también esperaban esos 3 días, esas 72 horas. Entonces sería bueno que pues nosotros tuviéramos eso, pues eso en cuenta, ¿no? Para no violentar pues esos procesos que tienen que darse. Bien, entonces ese es el proceso de la muerte del cuerpo físico. Eso es lo que nosotros vivimos cuando nuestro cuerpo físico muere, ¿sí? Y ese proceso, como les dije, en cada vuelta a la rueda del samsara lo vamos a estar pasando 108 veces. Entonces ahí uno se da cuenta que la muerte del cuerpo físico pues es un cambio de vestidura, ¿sí? Es un cambio pues de vestidos. Eso, cambiarse de vestido. Ahora bien, vamos a hablar entonces de la muerte segunda. ¿Cuál es el proceso de la muerte segunda? Ya les explicaba ahorita que cuando a una persona en un ciclo de la rueda del samsara, en un ciclo en esta manifestación, pues
se le agotan las 108 existencias y esta persona no trabajó sobre sí misma, no se revolucionó, no aplicó la muerte psicológica para eliminar todos esos defectos, entonces tiene que ingresar a el proceso involutivo de la rueda del samsara, ¿sí? Ese proceso involutivo, la persona físicamente, como ya vamos a aprender en la conferencia número 8, va a estar pasando por cuerpos de animales involutivos, plantas involutivas, minerales involutivos y así, ¿verdad? Pero a nivel psicológico, la persona va a estar pasando por las infradimensiones del planeta Tierra o círculos dantescos. Y a medida que va pasando, va ingresando o va bajando por cada uno de esos círculos dantescos, va entonces de manera involuntaria y dolorosa también a ir eliminando cada uno de los defectos que están relacionados con esos círculos dantescos, ¿sí? Ahora, cuando la persona culmina, pasa por todos los círculos dantescos, sale entonces de ese proceso de involución, la chispa pues va a estar completamente limpia y lista entonces para iniciar otro ciclo de manifestación desde lo que viene siendo el reino evolutivo, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver cómo pues estamos constantemente dándole vueltas a esa rueda del samsara, ¿sí? Allí, pues en ese proceso de involución vamos a encontrar 9 círculos que lo vamos a estar estudiando en conferencias más adelante de una forma más detallada. El primer círculo está, es la esfera de la luna y allí pues vamos a encontrar vamos a ir a eliminar o van a ser eliminados allí nuestros yoes que pues están relacionados con la pereza, ¿sí? El segundo círculo pues es la esfera de Mercurio. Allí van a ser eliminados los yoes que están relacionados con la fornicación. El tercer círculo es la esfera de Venus. Entonces allí todos los yoes que tienen que ver con el placer y pues también con el dolor. El cuarto círculo es la esfera del Sol. Allí pues van a estar nuestros yoes relacionados con la codicia, esos yoes o que son derrochadores o que por otra parte son avariciosos o que son ladrones y así sucesivamente. Luego pues estaríamos ingresando a la esfera de Marte y allí pues tienen que ser eliminados los yoes que están relacionados con la violencia, ¿sí? Con ese tipo de violencia pues instintiva. Luego vamos a pasar a la esfera de Júpiter o vamos a bajar a la esfera de Júpiter y allí pues vamos a encontrar o van a ser eliminados los yoes ateos, también esos yoes que están relacionados con la tiranía. Luego vamos a pasar pues a la esfera de Saturno. Allí pues vamos a encontrar o vamos a purgar y eliminar todos los yoes que están relacionados con, por ejemplo, la violencia, pero la violencia contra la naturaleza, la violencia contra el arte, la violencia contra sí mismo, ¿verdad? Luego, pues también allí vamos a encontrar todas las aberraciones sexuales que forman parte de lo que es la violencia contra el arte. Y también los violentos contra Dios, los yoes violentos contra Dios. Luego, pues vamos a bajar a la esfera de Urano. La esfera de Urano, pues es la esfera de la mentira. Entonces allí tienen que morir todos nuestros yoes y todos los detalles mentirosos, falsificadores, también pues los magos negros. Y por último, pues vamos a encontrar la esfera de Plutón. Entonces allí, pues tienen que ser eliminados los yoes traicioneros, los yoes que están relacionados con la traición. Aunque como vamos a aprender más adelante, pues todos nuestros yoes pasan por allí porque todos ellos se estructuran y actúan de acuerdo a lo que viene siendo pues la traición, ¿sí? Entonces, este proceso es a lo que muchas personas le conocen como infierno. Este es el infierno, ¿sí? Pero no es algo eterno. El objetivo de pasar por estas infradimensiones es eliminar el ego. Entonces vemos que el objetivo al fin y al cabo es la liberación. El ego no se va a dejar que evolucione sin más o que viva por siempre. Se nos da una oportunidad para que nosotros eliminemos voluntariamente este ego que nosotros hemos creado, pero si no lo hacemos, entonces la naturaleza en ese proceso involutivo se va a encargar de eliminar todos esos yoes y que esa esencia salga limpia. Ahora bien, hay que saber que como no se hizo un trabajo voluntario, pues obviamente no se va a sacar ninguna sabiduría. Esos yoes van a morir ahí en su propia ley, repitiendo una y otra vez aquello que tanto les gustó hacer mientras uno estuvo vivo, ¿sí? Llega un momento que eso que era un placer se vuelve un dolor y el yo pues explota. De ahí no se va a sacar ninguna sabiduría. La esencia sí se va a limpiar, pero no se va a sacar ninguna sabiduría, ¿sí?
va a salir limpiecita, lista, entonces para ingresar a otro proceso evolutivo y comenzar a crear yoes hasta tanto llegue a esa etapa de humano y pues a ver si en esta vuelta entonces se anima a revolucionar su conciencia. Y eso nos lleva entonces pues a explicar el tercer tipo de muerte, que como les decía anteriormente es la más importante, es la muerte psicológica. La muerte psicológica nos va a ayudar a nosotros a lograr lo que es la inmortalidad. Porque cuando nosotros eliminamos esos defectos psicológicos que nosotros mismos creamos, pues ya no estamos sujetos a las leyes de la naturaleza, ya no vamos a estar sujetos a la ley de retorno, a la ley de recurrencia, no vamos a estar sujetos a la ley del karma, no, vamos a ser completamente libres. Entonces eso nos va a hacer seres inmortales. Y si nosotros eliminamos voluntariamente nuestros defectos psicológicos, pónganse ustedes, uno elimina voluntariamente todos sus defectos que están relacionados con la pereza. Uno no tiene entonces nada que ir a hacer allá a la esfera de la luna, que es donde van los yoes de la pereza. Sí, y lo mismo pasa con todos los demás defectos psicológicos. Si uno los elimina voluntariamente, pues uno no tiene que pasar por ese proceso tan tortuoso y doloroso y largo que es entonces la muerte segunda, ¿sí? Nosotros vimos en la conferencia número 1 cómo pues de nuestra esencia está dividida en dos partes. Un 97% que está atrapada por estos defectos psicológicos o por estas formas equivocadas de ser o por este ego que como también nosotros le conocemos. Cada uno de esos defectos psicológicos tiene un porcentaje de esencia atrapada. Y nuestro trabajo es, con este proceso de muerte psicológica, liberar esa esencia. Esa esencia que ya pues sale con la sabiduría del defecto, que ya sale convertida en conciencia. Esa conciencia que es equilibrada, ¿sí? Que siempre nos va a llevar a nosotros a actuar pues de una manera totalmente equilibrada y totalmente consciente. Si nosotros pues nos autoobservamos, que es el primer paso para la muerte psicológica, nos vamos a dar cuenta de esta realidad, de que nosotros no somos uno, sino que somos muchos. Nosotros estamos llenos de estados equivocados y formas erróneas de ser. Hoy yo estoy feliz, pero a los 5 minutos yo estoy triste. Hoy yo soy pues una persona iracunda, mañana entonces tengo miedo. Hoy yo estoy enamorada, pero entonces ya luego siento odio, siento rencor y así sucesivamente, ¿sí? Por eso, pues este trabajo inicia con ese primer paso, la autoobservación. Primero nosotros tenemos que descubrir y evidenciar que efectivamente tenemos esos defectos psicológicos. Nosotros tenemos miles, millones de yoes. Incluso pues hay un poeta por ahí que decía que aunque tuviéramos paladar de acero y 1000 lenguas, no terminaríamos de mencionar los defectos psicológicos que nosotros tenemos. Y nos vamos a dar cuenta, a medida que vayamos desarrollando la autoobservación, esa autoobservación se vaya pues expandiendo esa capacidad de uno autoobservarse, uno podrá ver más y más y más y más defectos psicológicos, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso, autoobservarse para descubrir. Luego de que uno descubre a los defectos psicológicos, entonces viene ese proceso de enjuiciamiento, del cual uno saca la comprensión. Esa comprensión, pues, es simplemente darnos cuenta que eso es un defecto psicológico, que es una forma errónea de ser, que no es como mi ser o como un ser consciente pues actuaría, ¿sí? Darnos cuenta cómo este defecto nos roba nuestra energía, cómo este defecto nos trae esas repercusiones negativas, cómo hace que nos dañemos a nosotros mismos, cómo hace que nosotros dañemos a los demás. Esa pues es la comprensión, darnos cuenta que eso es lo que no somos. Cuando nosotros eliminemos eso que no somos, entonces ahí pues surge lo que es, ¿sí? Para que nazca lo nuevo tiene que morir lo viejo, ¿sí? Para que nazca la conciencia, para que la conciencia se manifieste, tienen que morir esos defectos psicológicos. Una vez pues hemos logrado esta comprensión, entonces ahí viene la petición de muerte a nuestra Madre Divina. Recordemos que la Madre Divina pues es una parte de nuestro ser, es parte de ese 3% de conciencia que es libre, es la parte que representa el amor, ¿sí? El amor que es pues la fuerza más poderosa que existe. Y pues su función es limpiarnos como toda madre. La madre pues a su bebé lo alimenta, lo nutre y también lo limpia. Pues esa es la función que tiene nuestra Madre Divina.
Cada uno de nosotros en su interior tiene a su Madre Divina particular y a ella es a quien nosotros vamos a pedir para que nos elimine este defecto psicológico, ¿sí? Entonces, los pasos, uno se autoobserva, se mantiene en esa autoobservación constante de instante en instante, porque eso es otra cosa. Nosotros somos 97% de efectos psicológicos. Todo lo que se nos manifiesta a nosotros a través de cada una de nuestras funciones son manifestaciones de los defectos psicológicos, lo que deseamos, lo que nosotros sentimos, ¿sí? Todas nuestras emociones, todos nuestros pensamientos, las cosas que decimos, las cosas que hacemos son manifestaciones de esos defectos y eso se da de instante en instante. Solamente vean la cantidad de pensamientos que uno tiene al día, pensamientos que nos sacan del instante, pensamientos que no son conscientes, estamos pensando en problemas, estamos pensando en chismes, estamos pensando en la lujuria, estamos pues también deseando cosas que lo que nos van a llevar pues es alimentar defectos psicológicos que no son beneficiosas ni tienen que ver con la conciencia. Estamos sintiendo todo el día toda clase de emociones negativas, dígase la ira, dígase la ansiedad, dígase pues el miedo, la lujuria, que muchos de nosotros la confundimos con amor. Todo eso son manifestaciones de nuestros defectos psicológicos. Hay que estarse autoobservando, ¿sí? Para ver, para darse cuenta en vigilia, para uno darse cuenta que pues esos yoes se quieren manifestar. Y ahí entonces juzgarlos, eso no es parte de mi conciencia, eso no es parte de mi ser. Entonces hacemos ahí la petición, Madre mía, máteme este yo, máteme esta emoción, o máteme esta sensación, o máteme pues este pensamiento, o máteme esta fantasía, o máteme esta proyección, ¿sí? La madre pues va a actuar, pero el requisito para que la madre actúe es que nosotros previamente pues hayamos observado y hayamos comprendido esos defectos psicológicos. Ese pues es el proceso de muerte psicológica. Este proceso empleado de instante en instante es a lo que se le conoce como muerte en marcha, que es lo que tenemos que pues estar haciendo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿sí? O sea, ese proceso de muerte en marcha pues es realmente el que nos va a permitir equilibrar nuestros centros e iniciar ese proceso de creación interna. Ahora bien, aparte de la muerte en marcha, pues hay otra manera en la cual se aplica la muerte psicológica, que es la meditación reflexiva. La meditación reflexiva, pues, se da cuando nosotros llevamos a meditación un defecto psicológico en específico, ¿sí? Para profundizar, para sacar más sabiduría sobre ese defecto psicológico. Es el mismo proceso. Nosotros vamos a entrar en meditación, vamos a traer una escena, porque vamos a trabajar con escenas vividas. Esa sabiduría sale de nuestra propia experimentación, no vamos a estar pues inventando situaciones, no, vamos a traer a colación, a traer a recuerdo pues una escena vivida donde se haya manifestado por ejemplo ese yo de la ira. Entonces ahí, bajo la guía de nuestra madre, de nuestros padres, vamos a observar qué deseamos en esos momentos, qué emociones tuvimos, qué nosotros estuvimos pensando en esos momentos, qué hicimos, qué dijimos, ¿sí? Y todos esos detallitos que vayan surgiendo, pues uno los juzga, se da cuenta que no forman parte de nuestro ser y les va pidiendo muerte. Ese pues es el proceso de meditación reflexiva. Estas dos muertes se complementan, ¿sí? Porque, bueno, de día nosotros estamos ahí evitando que los defectos psicológicos se manifiesten, pidiendo muerte, la muerte en marcha, por tanto no los estamos alimentando, los vamos a debilitar, los vamos a, como quien dice, a matar de hambre, y con la meditación reflexiva, esta pues ayuda a que nosotros podamos ver más detalles que pues en marcha nosotros no pudimos ver, ¿sí? Vamos a dar pues por ejemplo, un ejemplo cortito, vamos por la calle, ¿sí? Vamos manejando. Y alguien pues nos pasa en un carro, nos corta el camino, pues inmediatamente ahí comienza a surgir toda clase de emociones. Ahí surge pues la emoción del miedo por esa impresión que uno recibe. También pues la ira. Entonces ahí comienzan a surgir toda cantidad de deseos, ¿sí? De deseos de pelear, de deseos de gritar, de deseos de tocar el claxon hasta el fondo, de deseo incluso de atropellar pues a esa persona. Vienen todos esos pensamientos de insúltelo, dígale tal cosa, ojalá y más adelante pues alguien lo choque y todo eso. Pasamos incluso a la acción, comenzamos a vociferar, comenzamos a insultar a esa persona, incluso podemos pasar a lo físico, nos bajamos del vehículo y nos metemos en una pelea.
con esa persona, ¿sí? Lo ideal fuera que nosotros, si estamos en muerte en marcha, vamos a ir viendo cómo todos esos detallitos se van manifestando y les vamos entonces a ir pidiendo muerte para evitar que toda esa ira y que toda esa furia pues se manifieste y nos lleve incluso a pues términos catastróficos, ya sea nosotros muertos o haciéndole daño pues a otra persona, ¿sí? Ese sería el proceso de muerte en marcha, eliminar todo eso, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, nos pasa esa situación y morimos malamente ahí en marcha, matamos ciertos yoes que se nos manifestaron. Nos vamos a dar cuenta que, pues, luego de que pasa esa situación, seguimos nuestro camino, los yoes continúan presionando. Es que no, usted debió de decirle esto. Mire que usted quedó como un pendejo ahí delante de todo el mundo y todo el mundo se rió porque usted no hizo nada. No, que usted tenía que haberle dicho esto, tenía que haberlo ofendido, ¿no? Que tenía que haberlo chocado. Y ahí seguimos con esa canción psicológica hasta que llegamos a nuestra casa. Entonces es el momento de hacer una meditación reflexiva para ver, para identificar y eliminar aquellos detallitos que en ese momento, en ese instante, se nos escaparon. ¿Sí? Y que todavía pues están ahí empujando. Entonces ahí uno se mete en esa meditación reflexiva, comienza a recordar esa escena detenidamente, todo lo que pasó y vamos a ver cómo pues vamos a identificar esos detallitos que en ese momento se nos pasaron, ¿sí? Cuando nosotros hacemos meditaciones reflexivas, pues nos vamos a dar cuenta que vamos a desarrollar la capacidad de poder ver más yoes en el instante y que ya no vamos a ser tan mecánicos, ¿sí? Porque uno es muy mecánico, porque uno está como que muy automatizado, uno actúa de una manera totalmente mecanicista. Digámosle que a uno lo ofenden, uno siente pues esa emoción, esa furia e inmediatamente pues uno devuelve la ofensa. Y uno lo hace sin darse cuenta. Luego, cuando uno se da cuenta, está ahí uno todo arrepentido, pero ya metió la pata. Pero cuando uno le hace la meditación reflexiva a esa ira y uno ve lo que pasó, uno se va a dar cuenta que cuando venga otra situación donde la ira se quiera manifestar, pues ya uno tiene más tiempo para verla. Sí, tiene como que más espacio para no reaccionar de la misma manera. Incluso ya si uno reacciona es por pura mala voluntad, porque ya no se da como de una manera tan mecánica. Esa pues viene siendo la meditación reflexiva y pues la muerte en marcha. Hay una práctica que nosotros vamos a estar enseñando en fase B, que es la muerte en cruz, que es también la misma muerte psicológica, pero esta práctica se hace ya a través de la unión sexual. Eso pues lo vamos a estar explicando en conferencias de la fase B. El proceso también va a ser el mismo, o sea, la autoobservación, la comprensión y la petición de muerte, ¿sí? Pero se hace a través de una práctica sexual. Pero por ahora pues vamos a estar trabajando con la muerte en marcha y la meditación reflexiva. Entonces, como les decía, la muerte psicológica, pues es la que nos va a liberar a nosotros, es la que nos va a llevar pues a ese punto donde nos vamos a volver pues seres inmortales, ¿sí? Bien, entonces ya pues habiendo explicado la muerte psicológica, que es la muerte más importante, vamos entonces a descubrir ahora qué es lo que muere y qué es lo que no, cuando muere pues este cuerpo físico. Cuando muere el cuerpo físico, efectivamente, pues el cuerpo físico se va a desintegrar, ¿sí? Conjuntamente con el cuerpo físico también se va a desintegrar el fondo vital. Nosotros tenemos un cuerpo vital, que vamos a estarlo aprendiendo en la conferencia número 10, y pues ese cuerpo vital es la energía, digámosle así, es la salud, es la vitalidad, es el tiempo del cuerpo físico. Entonces, estas dos partes se van a desintegrar, digámosle así, pues a la vez, ¿sí? Otra cosa también que va a morir es la personalidad. Hay que saber que cada vez que nosotros venimos, en cada manifestación que nosotros tenemos, vamos a tener una personalidad diferente, porque la personalidad es un vehículo energético, la personalidad es un vehículo de manifestación de nuestros yoes, es la forma de ser de nuestros yoes. Incluso ustedes ven que pues en la sentencia, en lo que se dictamina, pues ahí se desarrolla el nuevo diseño electropsíquico de la personalidad. O sea, nosotros no vamos a tener la misma personalidad que tuvimos en una existencia pasada. Eso es bueno que nosotros lo sepamos. Como es un vehículo energético, pues se alimenta de energía, ¿sí? Y pues aunque se vaya a desintegrar de acuerdo a la energía que recibe este vehículo energético, pues puede perdurar un tiempo, ¿sí? Digámosle así, esto es a lo que nosotros conocemos como los fantasmas. Digamos que a una persona se le muere un familiar, se muere la abuelita,
se quería pues mucho a la abuelita. Y pues uno en su dolor, uno en su apego, la llora todos los días pues uno le lleva flores al cementerio, hay personas que incluso mantienen igual la habitación de esa persona que se murió. ¿Qué va a pasar? Que esa personalidad se va a alimentar de la energía que le están dando los familiares. Y es tanto así que se puede llegar incluso a manifestar. ¿Sí? Incluso podemos llegar a ver a la abuelita meciéndose ahí en su mecedora como siempre lo hacía. ¿Por qué? Porque nosotros estamos alimentando esa personalidad. Pero ¿qué pasa? Que esa personalidad no es lo que es la abuelita. La abuelita está pasando por su proceso de los juicios e incluso puede darse que ella pues haya hasta nacido lo que ella realmente es, pues haya nacido y ya entonces ahora tenga pues otra nueva personalidad. Incluso puede ser que ese bebé que nació ahora, pues sea la abuelita que esté naciendo ahí, porque uno siempre vuelve, así, vuelve como en la misma familia cuando uno retorna, ¿sí? Entonces, pero al fin y al cabo, esa personalidad se va a desintegrar, va a desaparecer. Hay personalidades que son subconscientes, hay otras personalidades que son infraconscientes, hay personalidades, por ejemplo, en su subconsciencia piensan que están vivas, incluso tratan de interactuar con los miembros de la familia como lo hacían antes de que se diera pues la muerte, ¿no? Hay otras de esas personas que, por ejemplo, tuvieron vidas muy trágicas o fueron como que muy malos, ¿sí? Y son unas personalidades que incluso pueden llegar a hacer daño, pueden llegar a asustar a las personas porque con ese susto drenan parte de la energía de las personas y con ello pues se alimentan. ¿Sí? Esos son los llamados fantasmas, personalidades. ¿Eh? Ahora bien, ¿qué es lo que no muere? Lo primero es que no muere la esencia. La esencia es lo real, es lo verdadero, es lo eterno, es lo único que vale, ¿sí? Es Dios en nosotros. Por tanto, pues, obvio, eso no va a morir. Pero tenemos que tomar en cuenta que de existencia a existencia los yoes no mueren. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros venimos con los yoes que creamos en existencias pasadas. Los yoes solamente van a morir si nosotros hacemos el trabajo de muerte psicológica, que es ese proceso de eliminarlos voluntariamente, o si se nos agotan nuestras 108 existencias y pues vamos a las infradimensiones del planeta Tierra y allí entonces van a ser eliminados de esa manera pues involuntaria, ¿sí? Entonces es bueno que nosotros lo sepamos. Muere el cuerpo físico, pero no, los yoes no van a morir. En una próxima existencia, si nos toca, pues ahí van a volver los yoes peores, porque entonces los alimentamos, entonces van a comportarse en esta existencia peor de lo que se comportaron en la existencia pasada, ¿sí? Esos yoes, cuando uno retorna, cuando uno nace, pues ahí uno va a ir desarrollando la personalidad desde los 0 a los 7 años. Entonces, a medida que se va desarrollando nuestra forma de ser, ese niño va desarrollando su forma de ser, los yoes pues van a ir ingresando ahí, al cuerpo del niño, que son sus propios yoes, ¿sí? Pero ahora que se está creando la forma de ellos actuar, es cuando ellos comienzan a ingresar. Ese pues es el proceso. Y bueno, con esto pues finalizamos esta conferencia